Bueno, como había comentado en el video de ayer que tienes en mi canal de la larga entrevista de 2 horas de Tucker Carlson, este periodista estadounidense, con Putin, con el presidente de Rusia, muy interesante porque después de varios años que Putin no daba una entrevista a un medio pues de los llamados occidentales, particularmente de Estados Unidos, pues es muy interesante escuchar, después de lo que está pasando en Ucrania, por supuesto, y esta conflictividad verbal que ha tenido Estados Unidos con Rusia y Rusia con Estados Unidos, y todo el intercambio, las discusiones con la Organización del Atlántico Norte, la famosa OTAN o NATO en inglés. Bueno, pues déjame decirte mis comentarios sobre esta interesantísima entrevista, porque desnuda a un personaje que tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en el mundo entero. Déjame decirte, porque además, como dice el título de mi video de ayer, es importantísimo entender esta conversación de Rusia, de Putin, para entender por qué hay tantos sátrapas gobernando en diferentes partes del mundo, principalmente en nuestro caso en México. Sí, y van a ver un comportamiento que lo vemos muy seguido en México, que lo vemos en Cuba, que lo vemos en Venezuela, que lo vemos en Nicaragua. Déjame decirte, por ejemplo, en esta entrevista existe el tema de que siempre los malos, fíjense, son los otros. Como en el caso de México, ¿verdad? Él es el bueno, los suyos son los buenos y los otros son siempre los malos. Igualito que Putin en esta entrevista. Él da su versión y esa es la única voz y punto. Luego, pues este Tucker es un periodista muy a modo. Tucker es un amigo de Trump. Trump seguramente tuvo que ver con la entrevista y el periodista nunca lo cuestiona, nunca le lleva la contraria, nunca le argumenta algo diferente, en fin, pero bueno. Putin dice que ellos nunca agreden, ellos solo se defienden. Yo no quería que la invasión a Ucrania se diera, dice, ¿no? O sea, casi lo obligaron. Claro, tiene un punto en que no debería haberse extendido la OTAN en las últimas décadas, esta Organización del Atlántico Norte, de los países aliados del Occidente. Yo siempre fui prudente, nunca fallé a los acuerdos, o sea, nunca es culpa de él. Ellos empezaron la guerra refiriéndose a Ucrania en 2014 y en 2022. Nosotros queríamos acabarla. Queríamos, dice Putin, desnazificar Ucrania. Queríamos lograr una desnazificación, sí, de nazis. Hace una clara identificación de Ucrania con Hitler. ¿Se acuerdan cuando Obrador decía que Al-Azraqui, quien es judío, era hitleriano? Y que luego se ofendía cuando algunos comparaban la carrera de Obrador con Hitler. Bueno, así dice Putin. Él quiere que el nuevo nazismo salga de Ucrania. Por eso casi hizo la guerra. En su punto de vista siempre es Ucrania, siempre la que rompió los acuerdos. Ellos nunca. Ellos solo quieren el bien de Ucrania. Es que es increíble escucharlo. En febrero del 2022 dice que fue la última vez que habló con Biden. Y dice, si quieren acabar la guerra, simplemente que Estados Unidos deje de apoyar con armas y dinero a Ucrania y se acaba la guerra. Sí, así nada más. Luego dice con todas sus letras que eso de que Rusia es una amenaza es ficticio, es un cuento, es un invento. Le faltó decir de los conservadores, de los ultras, de Calderón. Eso dice Putin. Dice que así lo presentan en el mundo, que es una campaña de los medios de comunicación occidentales, del poder occidental. La misma barrabasada que dice Obrador, es una campaña de nuestros adversarios. Él dice, bueno, es que se debe respetar nuestros intereses regionales. Bueno, ya ahí estamos todos de acuerdo. Pero luego vuelve a la cargada con que Estados Unidos controla todos los medios, que los medios son unos vendidos. Es la misma cantaleta de Obrador, pero también de los Kirchner en Argentina, también de Correa en Ecuador, también de Ortega en Nicaragua, también de Cuba, Díaz-Canel, y por supuesto con Maduro en Venezuela. El mismo discurso, que los malos son los demás, que los medios son conservadores, vendidos, entregados y están en contra nuestra. Luego,
presume que es amigo de China, que China es una potencia y que ahí no hay ninguna agresividad, que se llevan muy bien. Sí, claro, tienen una frontera de 1000 kilómetros, ¿verdad? Pero que ahí no hay agresividad, fue la frase que usó. Y los otros que no entienden, pues son Estados Unidos y Europa. China sí entiende. Y luego dice que no es Biden, no es el presidente, son las ideas de la sociedad de Estados Unidos las que chocan con la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, ahora Rusia. Fíjate esta frase: los rusos somos más morales, somos más orientados al ser humano, tenemos más valores morales, más éticos. ¿Les suena? Y los estadounidenses u occidentes son más pragmáticos. La misma tontera de Obrador de que la izquierda, como la llama él, somos de principios, somos más éticos, no somos iguales. ¿Les suena toda esa tarugada? Bueno, es lo mismo que dice él. Nosotros somos los morales, imagínate, nosotros somos los éticos. Bueno, luego este periodista Tucker, en el único punto donde más o menos es incisivo, es que le dice que tienen un periodista gringo ya preso desde hace un año bajo los cargos de espía. ¿Por qué no lo regresa? Y en ese tiempo es donde le insiste 2 o 3 veces a Putin, y es el único momento en que se sale un poco notablemente molesto Putin del tono suave que había estado llevando. Y dice, bueno, es que los gestos de buena voluntad los hacemos nosotros todo el tiempo, porque ahora tendremos que volver a hacer un gesto de buena voluntad si siempre los hacemos y nadie nos regresa el gesto de buena voluntad. Haz de cuenta que Obrador dice que es el presidente más atacado en los últimos 100 años, 50 años, digo ya el otro día. Y luego él afirma, después de 3 veces que le insiste solamente en este tema Tucker, que el periodista es un espía, y casi y punto. Y luego dice una frase muy contundente, que es: la derrota de Rusia no va a pasar nunca. Qué curioso, ¿no? Todo mundo esperaría que la afirmación tendría que ser por parte de Ucrania. La derrota de Ucrania no va a pasar nunca, porque la potencia que iba a destruir Ucrania en 4 días, pues resulta que lleva muchísimo más tiempo metida en este conflicto y no hay modo que pueda resolverlo. Debería ser al revés de lo que afirma Putin en ese sentido, ¿no? Ahora él se pone a la defensiva y dice que la derrota de Rusia, o sea, ya se pone inclusive en el papel de hablar de una derrota de Rusia, pero luego afirma que va a terminarse la guerra con un acuerdo, abriendo un poco la puerta a que no va a ser un triunfo militar de Rusia sobre la pequeña Ucrania. Dice, no, vamos a llegar a un acuerdo y se va a hacer por un acuerdo. Es una afirmación. Bueno, y bajo este tono, a la tercera vez que Tucker le insiste por el periodista estadounidense y por qué no tiene este gesto para regresarlo, Putin, ya medio molesto por este último tema del periodista secuestrado, da por terminada la entrevista. Claro, recuerden que esta entrevista la hace Tucker Carlson, que es un periodista muy trumpista de Trump, o sea, muy a modo para Putin, que es amigo de Trump, y lo han dicho mutuamente ambos. Hagan de cuenta que Obrador va y se sienta en una entrevista con La Jornada, o que Claudia Sheinbaum se sienta en una entrevista con La Jornada, en donde le preguntan a Sheinbaum o a Obrador de qué color son las mariposas que más le gustan. ¿De qué lado del autobús le gusta a usted ir? ¿De la izquierda o de la derecha? ¿Cuál es el regalo más bonito que le han dado? Ese tipo de entrevistas. Bueno, pues aún así es interesante leer todas estas cosas, todas estas cuestiones que emergen de una plática así de alguien inmerso en la toma de decisiones del mundo en estos momentos, como lo es Putin, y todo lo que desnuda, todo lo que describe una conversación como esta, tan esperada, después de varios años que Putin no daba una entrevista, y cuando hay un conflicto muy grande entre Rusia y Ucrania, pero además cuando hay un conflicto también que atrae la atención internacional, en donde indirectamente Rusia está ligada con Irán, entre Israel y Palestina, o particularmente con Hamas. En conclusión, mis queridas amigas y amigos, esta entrevista de un personaje
que liderea a nivel mundial gobiernos de esta tendencia. Recuerda que tiene 24 años en la presidencia de la República Putin, pero sin duda liderea en grupos tan importantes como Irán, este país muy grande con armamento nuclear, y bueno, más chicos como lo es México. Recuerden que ya como nunca la embajada de Rusia es a la que más personaje técnico se le ha capacitado y se le ha dejado entrar a México legalmente. Es donde hay una serie de técnicos rusos, profesionales rusos instalando sistemas de comunicación en el país. Eso nos enteramos por declaraciones en Rusia, en Moscú, por parte de Putin el año pasado. Hasta entonces fue que aquí se aceptó, pero hay pues una intensa participación de rusos en México. Ha aflorado también la información de que hay paramilitares rusos entrenando a grupos de la delincuencia organizada en el país. En fin, hay una oleada de presencia rusa legal e ilegal en México, y otros países sobre los que lidera, pues es, como lo hemos platicado, Venezuela claramente, la influencia que ha tenido en Ecuador, que tuvo en Argentina hasta ahora que entró Milei, la que tiene en Nicaragua y por supuesto la que tiene en Cuba. Entonces es muy interesante tener la idea, tener la información de qué está pensando Putin, cómo se compara con Obrador y con toda esta bola de sátrapas que están dirigiendo algunos países en el mundo. Por eso me es tan importante platicártelo, porque leer a Putin, describir a Putin, es describir en menor proporción, pero en el mismo perfil, a Obrador y a todos estos sátrapas que te he comentado en la región. Es la misma forma de pensar, es la misma forma de actuar, es el mismo sistema de engaño, es la misma actitud de hacerse la víctima, de tener la verdad universal, de imponerse en un sistema totalitario. Por eso es que es tan importante abrir los ojos, alertar, hacer reflexionar a mucho más gente, a despertar adormilados, organizarnos para lograr que toda la gente que está a nuestro alrededor vote y poder masivamente sacar a estos sinvergüenzas del gobierno el 2 de junio.